Hola, estimados aprendices. Bueno, en el módulo de hoy hablaremos sobre las habilidades para las relaciones interpersonales. Las habilidades interpersonales nos ayudan a comunicarnos de manera más útil, más asertiva con los demás, expresar mejor lo que necesitamos decir y entender mejor lo que se nos está comunicando. Hay que entender estas habilidades como esas herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones con las demás personas y así afrontar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. En este módulo abarcaremos las habilidades sociales y las habilidades cognitivas. Primero, las habilidades sociales son las capacidades que tiene una persona para relacionarse con otra. Esas habilidades son necesarias para convivir en armonía y en paz con quienes nos rodean. Puede ser como la empatía, la asertividad. La empatía, que es esa habilidad que nos permite a nosotros ponernos en los zapatos de otro. Y la asertividad es aquella que nos permite expresarnos de forma clara, precisa y sin hostilidad o sin ofender a los demás. Dentro de estas habilidades sociales encontramos habilidades como la convivencia, que es vivir en paz y en armonía con los demás, con respeto, cumpliendo las normas para no lastimar a los otros con nuestras conductas y tampoco limitar nuestros derechos. Y es que muchas veces cuando intentamos no lastimar a los demás, vivimos de manera reprimida y tampoco es la idea. La idea es que podamos expresarnos, aprender a convivir con los demás, manifestando todo lo que sentimos, pero también entendiendo que el límite de nuestros derechos es el inicio del derecho de los demás. Existen comportamientos y actitudes que nos ayudan a tener una mejor convivencia con las demás personas, como la tolerancia, la amabilidad, la paciencia, que muchas veces bastante que nos falta. Y también existen otras que así como nos afectan, también nos producen problemas, incluso de salud, como la ira, la rabia, la amargura, la cólera, la tristeza. Así nosotros debemos de ir mejorando cada una de nuestras actitudes para que así sea mejor nuestra convivencia con los demás. La tolerancia. La tolerancia es la aceptación de la forma de ser y la opinión de las otras personas, aun cuando éstas sean diferentes a la nuestra. Hoy por hoy nosotros necesitamos mucho desarrollar la habilidad de la tolerancia, porque dentro del mundo actual nos rodeamos con personalidades totalmente distintas y es deber de nosotros aprender a tolerar a cada uno de ellos. No significa que compartimos las mismas ideas, no significa que compartimos las mismas formaciones sociales, culturales, religiosas, morales, pero debemos aprender a tolerarlos. Dentro de este mundo rodeado de universos pensantes, donde cada uno piensa a su manera, a su gusto, a su acomodo, nosotros debemos de aprender a entenderlos, o si no los entendemos incluso, aprender a tolerarlos. Es decir, te acepto y te tolero, aunque mi posición es distinta a la tuya, aunque mi opinión es distinta a la tuya, tolero y respeto la tuya. Debemos entender que cada persona a partir de sus experiencias, sus formaciones, sus costumbres, su grupo social, crea su personalidad y cada una es totalmente distinta a la de otro. Y es allí donde nos corresponde a nosotros ejercer la tolerancia para aprender a aceptarnos tal y como somos y aceptar a los demás tal y como son. Continuemos adelante. El trabajo en equipo. Ay, cuán difícil es esto cuando cada personalidad es totalmente distinta. Pero el trabajo en equipo son todas esas actividades que se realizan o se desarrollan por distintas personas, donde cada una hace una parte, pero todas están encaminadas a un fin o un propósito en común. Muchas veces se nos dificulta muchísimo trabajar en equipo
porque nos hemos acostumbrado a ser autónomos e independientes. Pero el hecho de que seamos autónomos e independientes no significa que no podamos trabajar con otros, con fin tal de cumplir un propósito común. Y es allí donde una de las habilidades es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Nosotros debemos aprender a trabajar con los demás, aprender que aunque seamos dos personalidades totalmente distintas, podemos, con un propósito en común, realizar actividades conjuntas para conseguirlos. Las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas son estas aptitudes del ser humano con el procesamiento de la información. Es la forma en cómo nosotros entendemos y comprendemos las cosas. Dentro de estas habilidades cognitivas tenemos el diálogo y la escucha activa. Importante, escucha activa. Es imprescindible una comunicación asertiva. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, nos referimos a la comunicación segura. Es esa forma consciente de expresión. A través de esta forma, nosotros manifestamos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos de manera clara, concisa, equilibrada, honesta, de manera respetuosa, sin ser groseros, sin ser hostiles, sin ser altivos. Lo manifestamos de manera clara, pero sin ser irrespetuosos, porque muchas veces se raya en el irrespeto cuando decimos las cosas de manera directa. Muchas veces se raya en ser ofensivos. Ay, y solemos decir, es que yo soy así, es que yo digo las cosas así. No se trata de que seamos así, porque es que ahí es donde nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. Está bien, tengo una forma de ser, tengo un carácter, pero mi carácter y mi forma de ser es moldeable. Yo mismo la puedo adaptar y potencializar para que sea mejor. Nosotros debemos trabajar todos los días en cada una de estas habilidades, procurando que nuestra relación con nuestro entorno sea la mejor, sea agradable, tanto para otros como para nosotros. No ser esa persona con la que nadie quiere toparse, sino por el contrario, que cuando nos vean las personas deseen ser atendidas por nosotros, deseen hablar con nosotros, porque es tan agradable lo que transmitimos que las personas así se van a sentir bien atendidas. Nosotros podemos ser directos, honestos, sinceros, excesivamente sinceros, sin necesidad de lastimar o herir a las demás personas. Y hoy por hoy, en esta sociedad tan frágil como la que vivimos, debemos cuidar mucho la forma en cómo decimos las cosas. Y es que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que últimamente está afectando los canales de comunicación dentro de la sociedad. Indiscutiblemente, esta habilidad del diálogo va de la mano con la escucha activa. Y es que nosotros muchas veces oímos, pero no escuchamos. Escuchamos, pero no prestamos atención. Y la escucha activa es eso, esa forma de escuchar mediante la cual se presta atención al mensaje de la otra persona. Y eso pasa en todos lados, desde la familia, que es el núcleo de la sociedad, que está la mamá hablando y el hijo no le presta atención. Sí, mamá, sí escuché, pero no le está prestando atención. Como en la oficina, en un ambiente laboral, donde un jefe puede estar intentando transmitir un mensaje, pero a veces quizá la forma en cómo lo dice no es lo suficientemente asertiva y los compañeros que están alrededor sencillamente deciden ignorar o simplemente no dar por entendido el mensaje que éste ha intentado transmitir. Entonces, tanto el diálogo como la escucha deben ir de la mano. Un diálogo asertivo requiere de una escucha activa. Algunos consejos para la escucha activa es, primero, estar atento, hacer silencio cuando la otra persona está hablando y estar con completa atención de lo que te está diciendo. Segundo,
hacer preguntas. Si no entendimos algo, preguntar. Muchas veces nos da miedo preguntar, porque ¿qué van a pensar? ¿Pensarán que soy una ignorante que no sé, que no entiende? No, es mejor que hagamos las preguntas necesarias, a fin de que así la comunicación del otro sea de manera asertiva con nosotros. Y que nosotros, cuando nos comuniquemos, también seamos lo hagamos de manera asertiva con los demás. Y otro truco es mirar a las personas a los ojos, que logremos llamar su atención, que sepa que estamos hablando con esa persona, que estamos hablando directamente a él o a ella. Es un truco que la verdad suena algo trillado o frase de cajón, pero cuando nosotros vemos a los ojos a las demás personas, estamos diciéndole, mírame aquí, te estoy viendo a ti, préstame atención a mí. Y hace que sea mucho más asertiva nuestra comunicación. Dentro de estas habilidades cognitivas también es necesario que hablemos de las emociones. Las emociones son esas respuestas psicofisiológicas que representa el modelo de adaptación de un individuo durante la percepción. Conocer nuestras emociones nos ayudarán a comprender cómo son nuestros sentimientos ante las situaciones, y cuando los conocemos, nosotros sabemos cómo trabajarlos. Es necesario que nosotros identifiquemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, que nosotros sepamos cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y que los expresemos. Así nosotros procuraremos relacionarnos con otros de manera positiva, manejando nuestras emociones o nuestros sentimientos para que las relaciones interpersonales sean más fáciles o llevaderas. Aquí es necesario que hagamos una pausa y entendamos una cosa. El control de las emociones no significa ocultarlas, sino expresarlas adecuadamente, con respeto y en el momento oportuno. Y es que muchas veces queremos enterrar lo que sentimos y no manifestarlo a simplemente demostrar que somos fuertes. Y las emociones no se tratan de debilidades o fortalezas, es que somos seres humanos y todos estamos sujetos a emociones y a sentimientos. Y lo correcto para controlarlos es saber identificarlos y saber expresarlos. No que éstas nos dominen a nosotros, sino que ya conociéndolas, ya identificándolas, yo puedo manejar y controlar mis emociones y darle un correcto desarrollo a lo que estoy sintiendo, con respeto y en el momento oportuno. Y es que muchas veces somos explosivos ante las emociones, como la ira, como la rabia, como la cólera, como la angustia o la tristeza. Simplemente a veces también somos como ese vaso que se va llenando poco a poco, y cuando derrama la copa, ¡pum!, se bota todo. O ese explosivo que se va cargando poquito a poquito, se va consumiendo la mina y cuando explota, sale otra persona que jamás habíamos conocido. Y no se trata de eso, no se trata de que explotemos, no se trata de que le demos un mal manejo a nuestras emociones, sino de que identifiquemos cada una de ellas en el momento que se da e ir dándole manejo para que así mejoremos nuestras habilidades interpersonales. Es un punto crucial esto del momento oportuno. Y es que muchas veces, como el mismo ejemplo que usamos ahorita, se va cargando, se va cargando, se va cargando, y cuando ya está todo lleno, ¡pum!, explota. Entonces salen a relucir todas esas emociones que no se les dio su respectivo trabajo en el momento. Todas esas emociones que quizás fueron ocultadas, escondidas, sepultadas o ignoradas, entre comillas, pero que estaban ahí poco a poco, maquinando dentro del ser hasta el punto de que explota y se transforma la persona en otro ser completamente distinto al que conocemos. Por eso debemos entenderlo, una vez más se los digo, no significa ocultarlas, no significa esconderlas,
no significa ignorar que están allí, sino por el contrario. El control de las emociones significa estar en paz con lo que siento. Si estoy triste, si estoy enojado, si estoy feliz, si estoy angustiado, está bien, es parte del ser sentir todas esas emociones y así poder trabajar cada una de ellas, manejarlas, porque es otra cosa muy, muy importante. Nosotros, para poder desarrollar nuestras habilidades interpersonales, no podemos dejar que nuestras emociones nos manejen a nosotros y simplemente excusarnos bajo algo tan trillado como es que yo soy así, es que tenía rabia, es que estaba triste. No, no son excusas, porque somos lo suficientemente capaces de adaptar nuestras emociones a cada situación y darles trabajo para expresarlas adecuadamente. Así que ahora veamos algunas de estas emociones con las que más se nos dificulta trabajar y unos posibles manejos de ellas. La primera es el enfado, la ira o la rabia. Lo primero en todo, identificar la persona o situación por la que estamos enojados. Dentro de un ambiente laboral, muchas veces, por no decir que todos los días, se presentan situaciones que definitivamente nos generan rabia, nos generan ira, nos hacen estar enojados, porque de pronto no se dio el trámite como se debía dar, en el tiempo oportuno, no se dio ante el funcionario adecuado, ante el competente. Se presentan tantas situaciones que muchas veces producen en nosotros ira. Y es allí donde nosotros primero, ¿qué vamos a hacer? Identificar la persona, porque pasa, muchas personas también son la ocasión de nuestra ira o situación por la cual estamos enojados. Luego de pensar o identificar esta situación o esta persona, vamos a pensar en los motivos. 2. Piensa en los motivos que te hicieron enojar. Puntualicemos exactamente qué de esa situación me hace enojar. Que el trámite no se dio en el momento oportuno, que la persona me gritó, que la persona me maltrató. ¿Qué fue lo que me hizo enojar con exactitud? 3. Reflexionar cuál fue el motivo de esa situación y si tú puedes hacer algo respecto a esa para cambiarla. Todo tiene una raíz, un origen, una génesis. Si hay una situación que ahora es un problema y está ocasionando en ti rabia o enojo, tenemos que buscar la génesis de esa situación, el motivo que ocasionó que esa situación se convirtiera en el motivo de tu rabia. Y una vez identificado, vamos a ver qué podemos hacer nosotros respecto a esa situación para cambiarla. Lastimosamente no siempre podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos procurar buscar acciones de mejoras que ayuden a que nuestros trámites o que lo que sea que estemos haciendo se dé de manera correcta. Otra cosa que no podemos cambiar a las personas. Las personalidades de otros no las podemos cambiar, pero por intermedio de las habilidades para las relaciones interpersonales sí podemos llegar a un acuerdo con esas personas, aun cuando no estemos compaginados con ellos, aun cuando no nos sintamos identificados con esas personas, aun cuando ellos estén en un extremo totalmente distinto al nuestro. Si es una persona la que te está haciendo coger rabia, sabes que no puedes cambiar a esa persona, sabes que no puedes cambiar su personalidad, pero sabes que sí puedes cambiar los medios por los cuales se producen esos motivos que generan tu rabia. Y así procurar darle manejo a tus emociones, encontrando la raíz de esa emoción, como el enojo, y diciendo, aquí corto esta situación. Y procuraré de aquí en adelante que aunque tu personalidad y la mía sean totalmente distintas, tú no seas el motivo de mis rabias. En este punto,
Cuarto, es importantísimo que cuando estemos enojados procuremos mejor tener un momento a solas, ir, calmarnos, relajarnos, tomarnos un vaso de agua, contar hasta 10, buscar la alternativa de manejo propio que se nos ocurra para que en el momento la situación no empeore, porque muchas veces con rabia, con enojo, decimos y hacemos cosas que después incluso nos arrepentimos de ellas. Y es que en un momento tan acalorado como un momento de ira, explotamos y somos otra persona totalmente distinta. Y esto es lo que no queremos que esté pasando. Entonces, luego de que estemos calmados, de manera más tranquila, conversar y procurar una comunicación asertiva para que así mejoremos todas estas situaciones que se estaban presentando. Otra emoción difícil de tratar, el miedo o la angustia. Igualmente que con la ira, primero pensar en todas esas cosas que nos dan miedo o que nos causan angustias. Las deudas, los trámites, el jefe, la jefa. Muchas veces en diversas instituciones los jefes son la razón del miedo de las personas. En cierta institución que llegué a conocer hace un tiempo, las personas trabajaban bajo presión, pero bajo la presión del miedo que les ocasionaba su jefe. Las demás dependencias decían, ay, pero en esa oficina todo lo hacen es por miedo. Y ese no debe ser el motor de nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar el miedo o la angustia? Primero, pensar en las cosas que nos dan miedo o angustia. Segundo, pensar en las cosas que por el contrario nos hacen sentir seguros. Si mi jefe me da miedo, yo tengo que pensar que si estoy haciendo mi trabajo bien, yo me tengo que sentir seguro con lo que estoy haciendo. Pensar en situaciones en las que podamos sentir temor y cómo la venceremos utilizando nuestras herramientas. Y aquí debemos hacer una pausa importante. Y es que si el miedo es causado por una persona que pensamos que nos quiere hacer daño y que es algo complicado y fuerte, es importante que lo manifestemos a otras personas. Es importante que se lo digamos a alguien de confianza o incluso que busquemos a los funcionarios o a las instituciones adecuadas y encargadas para tratar este tipo de situaciones. Y para finalizar con la angustia, si no la podemos controlar, lo mejor es pedir ayuda. Muchas veces somos muy insensibles ante el tema de las emociones y siempre queremos tirárnoslas de los más fuertes, de yo puedo controlar lo que siento, de yo puedo ignorar lo que siento, pero es necesario que entendamos que pedir ayuda no está mal, que dialogar con otros acerca de nuestros sentimientos y emociones no está mal, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones. Entonces debemos hablar de ellos con otros para así procurar sentirnos mejor o encontrar una solución, incluso si es necesario, profesional. La tristeza, al igual que las demás emociones. Primero, identificar qué cosas o qué personas nos están causando esa emoción de tristeza. Segundo, tratar de ver esa situación como algo pasajero. Muchas veces cuando estamos inmersos dentro de una situación de tristeza, pensamos que el mundo se nos vino encima, que ya no hay más nada que hacer, que es el fin de todo, pero debemos entender que esos momentos son pasajeros, pasajeros. Y es que por más triste que sea la situación que estemos atravesando, por más complicada que sea la situación que esté viviendo cada uno de ustedes, debemos entender que son pasajeras y que debemos buscar la forma de nosotros mismos alentarnos y ser esperanzador ante esa situación. Ok, hoy estoy atravesando cierta situación,
que me está haciendo sentir triste, pero primero, esto es pasajero. Segundo, tengo que ver con ojos de esperanza que esta situación va a cambiar, va a mejorar. Tercero, pensar en lo que podemos hacer para mejorar esa situación que nos hace sentir triste. Si hay de nuestra parte alguna actuación que nos sirva para mejorar esta situación que nos está ocasionando la tristeza, debemos hacerlo. Debemos tener la valentía suficiente de decir, tengo este problema que me ocasiona cierta tristeza, lo voy a afrontar. Y cuarto, si estás muy triste y no puedes tú solo, no te alejes. Busca ayuda con amigos, con familiares o con profesionales. Muchas veces la tristeza es tanta al punto de convertirse en una depresión. Y hoy por hoy vemos muchísimos casos de personas que se suicidan por causa de la depresión, ignorando que esta es una enfermedad psicológica que requiere de una atención profesional. Dentro del manejo de la tristeza, uno de los puntos claves es esto. Si llega un punto en el que la tristeza es insoportable, es mejor buscar ayuda profesional. Si llega un punto en que la tristeza lo que está haciendo es aislarte, intenta salir con amigos, intenta hablar con familiares, intenta hablar aún incluso con un desconocido o con quien sea, pero alguien que te ayude a encontrar una razón por la cual sonreír, una razón por la cual cambiar tu tristeza. Y si ya es muy necesario, o antes de que sea muy necesario, ¿por qué no? Tengamos por costumbre también buscar ayuda profesional. No esperemos a que sea demasiado tarde y estemos inmersos dentro de una situación de depresión. Porque la verdad, hoy por hoy vemos quizás muchas personas que se ponen la máscara de la sonrisa, la máscara de la vida feliz, de la vida perfecta, de todo está bien, pero por dentro están cargando tantas cosas, tanta tristeza, tanta soledad, que se convierten en todas estas enfermedades psicológicas que los llevan a trágicos desenlaces. Y la verdad es que no queremos que estas situaciones se sigan presentando. Muchas veces el estrés que cargan cada uno de los funcionarios y servidores públicos es tanto que los lleva a sentirse deprimidos, a sentirse tristes. Y está bien que nos sintamos de esta forma, no es ajeno a nuestra vida, pero debemos saber en qué punto debemos pedir ayuda, debemos saber en qué punto necesitamos la intervención de otro. Y así, cuando nosotros podamos controlar estas emociones, también podemos enseñarle a otros cómo controlarlas. Y si no podemos controlarlas nosotros, también debemos ser sabios y establecer en qué punto decimos, necesito ayuda. Para finalizar, quiero compartir con ustedes este video. Bueno, al parecer dentro de esta presentación no lo voy a poder compartir, pero se los pasaré en un enlace para que puedan verlo. Y tengo estas preguntas de comprensión que son netamente reflexivas. Estas preguntas son para que ustedes las vean y se autocuestionen y se autoevalúen. Primero, ¿cómo vengo manejando mis emociones? ¿Será que le estábamos dando manejo a nuestras emociones o que simplemente estábamos siendo explosivos y dejarlas que fluyan tal cual como son? Si teníamos rabia, con rabia decíamos todo lo que pensamos. Si teníamos tristeza, con tristeza nos aislábamos o no hacíamos más nada. ¿Y qué tan buenos son para las relaciones interpersonales? ¿Será que estamos aplicando una comunicación asertiva? Estas preguntas son netamente reflexivas. Espero que cada uno de ustedes pueda reflexionar en ellas y en todo lo que hemos visto hasta este punto.
Muchísimas gracias por unirse a esta clase de hoy. Su participación es valiosísima. Espero que puedan seguir realizando los talleres. Dentro de las clases les voy a montar el video que no pude reproducir en esta presentación, pero que va a ser de gran ayuda con respecto a todo el tema que dialogamos hoy. Chaito.